Bueno, buenas tardes. Soy Raúl Noguera, trabajo en el Hospital de Elche y voy a exponer la ponencia de esta jornada de osteoporosis, que es la actualización de guías de tratamiento en osteoporosis. Mis conflictos de interés para esta ponencia no hay ninguno, y el contenido de la exposición es el siguiente: un esbozo inicial sobre las múltiples guías publicadas en los 2 últimos años, y luego repasar la más reciente de todas, que es la de la SEIOM, comparándola con la de la SER, sobre todo en relación a la osteoporosis posmenopáusica, incidiendo en el riesgo de fractura osteoporosis, los tratamientos disponibles, el algoritmo de tratamiento, si hay diferencias con algunas guías internacionales, y finalmente unas pinceladas sobre osteoporosis por glucocorticoides y osteoporosis del varón. Desde 2019, como veis aquí, se han publicado actualizaciones de guías de osteoporosis de la IOF-SCEO, también de la Sociedad Endocrinológica y de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. También SEIOM y la SER llevan publicando guías o recomendaciones para el tratamiento de la osteoporosis. La SEIOM empezó en 2003, la SER en 2006, y han publicado distintas actualizaciones, siendo las más recientes la de 2019 de la Sociedad Española de Reumatología y una actual de 2021 de la SEIOM, que está en proceso de debate interno por los socios, disponible en el área privada, y que se publicará en breve cuando se haya alcanzado el consenso definitivo. En la guía de la SEIOM y de la SER comienzan o hablan sobre cómo valorar los pacientes en riesgo de osteoporosis, sobre todo detectar los factores de riesgo de fracturas. Cada guía lo comenta de manera distinta. La SER pone aquí una tabla que probablemente casi todos conozcáis, en la que distingue factores de riesgo de fractura como de riesgo elevado o riesgo moderado. Los de riesgo elevado, que tienen un riesgo relativo mayor de 2, son edad mayor de 65 años, bajo peso, antecedentes personales de fractura por fragilidad y los antecedentes maternos de fractura de fémur. Y además se añaden glucocorticoides y más de 2 caídas. Algunos de estos factores también coinciden con los que resalta la SEIOM, los he marcado en rojo. Añaden también la SEIOM el sexo y la densitometría, comentan la importancia de las caídas de manera un esquema distinto que el de la SER, y luego la SEIOM pues nos comenta que, aunque no los habla como riesgos de fractura, sí que hay factores claramente asociados a osteoporosis y otros factores asociados con menor consistencia. Y viene a decir que todos estos factores que se asocian a osteoporosis pues también hay que considerarlos como que aumentan el riesgo de fracturas osteoporóticas. Son situaciones que todos conocemos ampliamente y no se modifican respecto a lo que se viene comentando últimamente. Un concepto en el que coinciden la SEIOM y la SER es en el del riesgo inminente de fractura, para expresar el riesgo elevado de fractura que tienen aquellos pacientes con una fractura reciente. Un riesgo elevado que es fundamentalmente en los 2 años siguientes a esta fractura inicial. Coinciden SEIOM y SER en que la edad avanzada, la existencia de una fractura reciente, esto sobre todo, las caídas frecuentes y el tratamiento con glucocorticoides aumentan este riesgo de fractura inminente. Y también se implican, según la SEIOM, género femenino, raza blanca, comorbilidades, algunas de ellas, y tratamientos, sobre todo tratamientos que afectan al sistema nervioso, disminuyendo la capacidad de reacción del paciente. Y finalmente concluyen, y ahí coinciden los dos, que para valorar el riesgo de fracturas es importante tener en cuenta tanto los factores de riesgo clínicos como los resultados de la densitometría ósea. Pasan después la SEIOM a evaluar cómo evaluar estos pacientes y comenta que la densitometría pues tiene su papel. La definición de osteoporosis densitométrica asume la definición de la OMS y también de la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica, en la que un T-score por debajo de menos 2,5 es indicador de osteoporosis, en localización de columna lumbar, cuello femoral o cadera total. Inicialmente hubo un tiempo en que se daba especial importancia al cuello femoral, y es por eso que lo he resaltado en negrita. Y también hablan de baja densidad mineral ósea siguiendo criterios de la ISCD en aquellas situaciones en las que el Z-score es igual o inferior a menos 2, en mujeres premenopáusicas, hombres de menos de 50 años y en niños. Y los criterios diagnósticos de osteoporosis de la OMS son los que conocemos: normal, osteopenia o densidad mineral ósea baja, osteoporosis y osteoporosis grave, en función del resultado de la densitometría y si hay o no fractura. En cambio, la SER
define osteoporosis, digamos, en 3 situaciones muy concretas. Una basada solo en la densitometría, un T-score inferior a menos 2,5 en columna lumbar, cuello femoral y cadera total. También si hay una fractura femoral por fragilidad, independientemente de la densitometría, en mujeres posmenopáusicas y varones de más de 50 años, o bien una fractura por fragilidad, vértebra, húmero, pelvis, en mujeres posmenopáusicas y hombres de más de 50 años, siempre que esto se acompañe de una densitometría baja manifestada como un T-score inferior a menos una desviación estándar. Ambos apuntan que el TBS, el Trabecular Bone Score, se podría utilizar también para evaluar el riesgo de fractura. Un TBS con un valor absoluto por debajo de menos 1,2 o con un T inferior a menos 3 indica microestructura trabecular degradada y riesgo elevado de fractura. El uso combinado de TBS y densitometría mejora la predicción del riesgo de fractura y el TBS y DMO están incluidos en la herramienta de cálculo FLAX y especialmente es útil el TBS para pacientes con diabetes, hiperparatiroidismo primario y glucocorticoides. Otra cosa que se plantean los dos es, ¿podemos predecir el riesgo de fractura? Bueno, la SER apuesta claramente por el cálculo del FRAX, con o sin densitometría. Y dicen que hay que considerar que hay un alto riesgo de fractura cuando el cálculo es para cadera, si el FRAX es mayor o igual a 3%. Y para cualquier fractura osteoporótica principal, si el FRAX es superior o igual a 10% si se hace sin densitometría o mayor o igual a 7,5% si usamos la densitometría para el cálculo. En cambio, la SEIOM dice que estas herramientas de predicción pueden ser útiles, pero que su valor predictivo en la población española es limitado. Que las adaptaciones del FRAX debemos usarlas con mucha cautela porque infraestiman el riesgo de fractura, sobre todo osteoporótica mayor, y ellos abogan por usar otras herramientas más exactas que están en desarrollo. Una de ellas, por ejemplo, es la herramienta EPIC, que se están desarrollando para calcular el riesgo de fractura de cadera y osteoporótica mayor en base a registros o bases de datos poblacionales viendo la evolución de las mismas. Y dice la SEIOM, aunque los estudios están completados, que son herramientas más exactas que el FRAX para nuestra población. ¿Cuándo pedir pues una densitometría? Pues realmente coinciden las dos sociedades en los criterios. Aquí he resaltado en colores similares pues aquellos en los que hay coincidencia. Me gusta más cómo lo pone la SER porque son como más esquemático y dice que habría que hacerla si hay fractura por fragilidad, cuando hay 2 o más factores de riesgo elevado de fractura, cuando el FRAX para fractura principal es mayor o igual al 5%, cuando estén en tratamiento con inhibidores de aromatasa, antiandrógenos o glucocorticoides y también si hay una enfermedad asociada claramente a osteoporosis secundaria. La SEIOM, esto no lo hace la SER, hace una relación de los tratamientos disponibles para la osteoporosis posmenopáusica y los comenta uno por uno por qué se usan o por qué no. Los repaso brevemente. Todos sabemos que las intervenciones farmacológicas, o lo que es lo mismo, un estilo de vida saludable, es fundamental para el tratamiento de la osteoporosis y que además hay que tener una ingesta, un aporte adecuado de calcio y vitamina D, idealmente por la dieta de exposición solar, pero si así no se consigue, habría que dar suplementos hasta conseguir las cantidades recomendadas. Calcitonina y fitoestrógenos en algún momento se plantearon, hoy en día no tienen sentido. Podemos usar tiacidas en pacientes que tengan hipercalciuria. El tratamiento estrogénico solo se plantearía si hay menopausia precoz sin contraindicaciones para este tratamiento o bien cuando no se dispone de otra opción terapéutica. La tibolona también se puede utilizar en pacientes sin riesgo cardiovascular alto o bien que tengan cáncer de mama en la que no sea apropiado otro fármaco. Y los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos han demostrado reducir fracturas vertebrales, pero no el riesgo de fracturas no vertebrales. Entonces, pues se pueden usar en aquellos casos en que el principal riesgo sea de fractura vertebral. Esto, como digo, es lo que expresa la SEIOM en su guía. El ranato de estroncio actualmente en España no está comercializado y bifosfonatos y denosumab son los fármacos antirrotativos sobre los que cae el peso del tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. En general, ambos han demostrado eficacia para reducir fracturas vertebrales y no vertebrales,
con la excepción de ivandronato, que solo lo ha demostrado para las fracturas vertebrales. La PTH 184 ya no está autorizada para el tratamiento de la osteoporosis, como ya sabemos. La valoparatida es un osteoformador aprobado en Estados Unidos, pero no disponible en Europa y por lo tanto tampoco en España. La teriparatida está disponible en España, reduce fracturas vertebrales y no vertebrales, y aunque la indicación no está aprobada, dice la SEIOM que probablemente también reduce las fracturas de cadera. Y romosozumab es un osteoformador con un papel definido para tratar la osteoporosis, porque disminuye el riesgo de fracturas vertebrales y periféricas, pero actualmente está aprobado por la EMA, aunque en España está aún en discusión con el Ministerio para conseguir un precio de reembolso y poder recetarlo en la práctica clínica habitual. Y vertebroplastia y cifoplastia también son tratamientos disponibles para osteoporosis, no de uso sistemático, sino en pacientes seleccionados para alivio del dolor y siempre acompañados de un tratamiento médico para la osteoporosis, buscando prevenir nuevas fracturas. ¿Cuándo comenzará el tratamiento? Pues según la SEIOM, ante cualquier fractura por fragilidad, o bien cuando la densitometría sea inferior a menos 2,5 desviaciones estándar en localizaciones centrales, o en aquellas mujeres con osteopenia, especialmente con un T-score inferior a menos 2, si además hay factores fuertemente asociados con el riesgo de fractura. Por ejemplo, menopausia precoz, glucocorticoides, antiestógenos, etc. Y hace una consideración que es muy importante, creo yo, que siempre habrá situaciones que ocasionalmente sean excepciones a las normas anteriores y que habrá que hacer una valoración individualizada, cuidadosa. La SER lo expresa en este diagrama que coincide con la única excepción del FRAX-DMO, cuyo resultado, si es mayor o igual a 3% para cadera, será indicación de empezar un tratamiento para la osteoporosis. Y este es un algoritmo que ya conocemos de guías previas de la SEIOM, en el que cuando hay indicación de tratamiento, ¿cómo empezar? Distingue los pacientes entre riesgo moderado, alto y muy alto, y en función del riesgo, pues unos fármacos de elección de inicio. El riesgo moderado serían aquellas mujeres de menos de 65 años, con densitometría mayor a menos 2 y que no han tenido fracturas, siendo de elección los SERM y una segunda elección el ivandronato o bien ya los tratamientos para riesgo alto. En cambio, el riesgo es muy alto si hay dos o más fracturas vertebrales, o bien una fractura vertebral de cadera con un T-score inferior a menos 3, o bien simplemente una densitometría inferior a menos 3,5. En estos casos de riesgo muy alto, empezar con osteoformadores, teriparatida o romosozumab. El resto son otras situaciones, indicarían riesgo alto, y aquí, si hay dificultad para la vía digestiva o los pacientes tienen más de 75 años, que es cuando más fracturas de cadera existen, la elección serían tratamientos parenterales, por ejemplo, zoledronato o denosumab. Y cuando la toma oral no es un problema o en menos de 75 años, pues se decantaría a iniciar el tratamiento con alendronato o risedronato. ¿Cómo controlar la respuesta al tratamiento? Marcadores de remodelado óseo sería una opción, pero no se recomienda su uso sistemático. De sentido clínico común es que el efecto beneficioso se confirma por la evolución densitométrica y la ausencia de fracturas, y que hay que tener en mente que puede haber un fracaso o respuesta inadecuada al tratamiento si acontece alguna de estas circunstancias, o bien que aparezcan dos fracturas sucesivas o dos de los tres factores que se apuntan a continuación, es decir, una nueva fractura y o disminución de la masa ósea superior al mínimo cambio significativo, o bien descenso de los marcadores de recambio óseo inferior al mínimo cambio significativo. ¿Cuánto dura el tratamiento? Pues bien, siempre tener en mente que si la relación riesgo-beneficio es desfavorable hay que interrumpirlo, pero hay que mantenerlo y se expresan tres circunstancias claras. Si la densitometría en cuello fémur es inferior a menos 2,5 T, si aparecen fracturas por fragilidad en los 3-5 años anteriores a esta evaluación de la posibilidad de suspender el tratamiento, y hay expertos que dicen que si hay un antecedente de fractura de cadera o vertebral, el tratamiento debe mantenerse de por vida. Si decimos mantenerlo siempre, que hay que reevaluar periódicamente la posibilidad de retirarlo, y mientras exista la situación de riesgo de fractura, el tratamiento antiosteoporótico debería mantenerse. Con bifosfonatos podemos hacer interrupciones temporales, las llamadas vacaciones terapéuticas, aunque hay dudas sobre 1, 2, 3 años más.
si basarnos en los marcadores o densitometría para decidir durante cuánto tiempo, si la densitometría es superior a -2 o -2,5, ¿cuál de estos valores es el que nos indica seguir con vacaciones? Bueno, algunas dudas a resolver. Sí que está claro que con denosumab nunca hay que hacer vacaciones terapéuticas. Después de denosumab podemos usar bifosfonatos. Hay ensayos actuales para definir el régimen óptimo. Y podría ser que tras suspender denosumab acontezca una fractura. Aquí ellos recomiendan o bien reiniciar denosumab, administrar zoledronato o bien administrar teriparatida junto a denosumab, pero a evitar el tratamiento aislado con teriparatida. La secuencia ideal es, después de anabólicos como teriparatida y romosozumab, continuar el tratamiento con antirresortivos, es decir, bifosfonatos de denosumab, porque está demostrado que aumenta la masa ósea. Aunque después de un antirresortivo como los bifosfonatos no está contraindicada seguir con teriparatida o romosozumab si se cree adecuado. Lo que sí que hay que hacer es evitar iniciar teriparatida en los meses siguientes a la suspensión del denosumab. No se recomienda de forma general el tratamiento combinado, aunque en casos seleccionados con alto riesgo de fractura de cadera se puede plantear utilizar a la vez denosumab más teriparatida o zoledronato más teriparatida. Y después de este repaso, la SEIOM pues, expresa este algoritmo de tratamiento a largo plazo, en donde pues, vemos que después de los SERM o después del tratamiento osteoformador, el siguiente paso serían antirresortivos, denosumab o bifosfonatos. Si optamos por denosumab, pues podemos hacer un máximo de 10 años, al menos de momento, aunque se podía plantear más tiempo, y ahí habrá que suspender o antes hacer una interrupción. Si se ha usado denosumab menos de 2 años y medio, se pueden usar bifosfonatos orales. Si se ha usado más de 2 años y medio o hay un alto riesgo de fractura, pasará a zoledronato. Una primera dosis a los 6 meses de la última inyección de denosumab y luego control por marcadores de remodelado. Y cuando estos suban, poner una segunda dosis de denosumab. Si no hay opción de marcadores, pues poner 2 dosis de denosumab, una a los 6 meses y otra a los 12 meses de la primera. Y a partir de ahí, pues no está claro qué hacer. Si optamos por bifosfonatos, pues con los orales reevaluar la necesidad de tratamiento a los 5 años y con zoledronato a los 3 años. Si hay criterios de interrupción temporal, pues interrumpir, hacer vacaciones y luego seguir reevaluando la necesidad de reintroducir o de descansar de manera pues ciclando. Y a partir de los 10 años de bifosfonatos orales en total o 6 de zoledronato, se puede continuar con ciclos. Otra opción sería en aquellos en los que no hay criterio de interrupción temporal y hacemos los 10 años mantenidos de bifosfonatos o de zoledronato, pues ahí o suspender, continuar o cambiar a teriparatida. Como veis, indican que conforme nos vamos alejando, hay cada vez menos evidencia para recomendaciones claras. La Sociedad Endocrinológica también expresa su guía en una especie de algoritmo de alto riesgo de fractura, muy alto riesgo, riesgo moderado o bajo. Coincide prácticamente con la de la SEIOM, pero este algoritmo es más difícil de ver que el otro. Lo mismo pasa con la AC, la recomendación. Hablan ellos sobre todo de riesgo alto o muy alto, con recomendaciones similares y otra manera de expresarlo. Y la IOF-SCEO primero dice que hay que calcular el riesgo de fractura con FRAX, y si el FRAX clínico da un riesgo moderado, entonces recalcularlo con densitometría. Para el riesgo bajo, SERM o incluso tratamiento hormonal. Para el riesgo alto, bifosfonatos u otro antirresortivo. Y para el riesgo muy alto, pues considerar empezar con fármacos anabólicos seguidos de fármacos antirresortivos. Conceptualmente coinciden con el algoritmo de la SEIOM. Y acabando, pues la osteoporosis por glucocorticoides, en este caso los fármacos de elección son los bifosfonatos. Si hay fracturas vertebrales, se podía empezar con teriparatida. Reservar denosumab cuando no se pueden utilizar otros antirresortivos y además hay un riesgo de fractura elevado. Y en mujeres y hombres de más de 50 años, con dosis de prednisona iguales o superiores a 5 miligramos al día, más de 3 meses, habría que empezar tratamiento. También en los menores de 50 años, si hay fracturas previas, densitometría baja o dosis de glucocorticoides muy elevadas, por ejemplo, mayores a 30 miligramos al día. Mantener este tratamiento mientras el enfermo reciba corticoides.
si acaba el tratamiento, reevaluar y ver si hay riesgo de osteoporosis, seguir tratando, y se justificaría hacer controles densitométricos a intervalos más cortos que en la osteoporosis posmenopáusica. Y sobre la osteoporosis del varón, pues el comentario es bastante corto y se puede resumir en que siempre en varones hacer un estudio de causas de osteoporosis secundarias cuando tengan baja masa ósea o fractura por fragilidad, y la estrategia de elección del fármaco es similar a la de la mujer. Y esto es todo. Quedamos abiertos a preguntas, aquellas que consideréis necesarias.